¿Qué podrás escuchar en Radio Chicago Bautista Fundamental? Predicación bíblica, predicación que transformará tu vida. Praise God, I'm happy to be saved than I ever have been. Gloria a Dios, tengo más gozo y salvación que nunca. My name's written in heaven. Mi nombre está escrito en los cielos. My sins are washed away. Mis pecados han sido lavados. I'm a child of God. Soy hijo de Dios. Heaven's my home. El cielo es mi hogar. Bible's my La book. Biblia es mi libro. God's my father. Dios es mi padre. Jesus is my savior. Jesús es mi salvador. The second coming is my La hope. segunda venida es mi esperanza. I don't have any reason to be No sad. tengo por qué estar triste. Stay on top side. Mantente arriba de las Stay cosas. happy. Mantén tu grito. Keep your shout. Guarda tu grito. Keep your joy. Guarda tu gozo. Keep your excitement. Guarda tu emoción. Da tu vida a tu Señor. No la desperdicies en el mundo. No la desperdicies en el pecado. No la des al mundo. No la des al placer. No la des al diablo. Da tu vida a tu Dios. El Evangelio es para cada persona, para cada criatura en este mundo. Tenemos que predicar el Evangelio. Es la solución a los problemas de este mundo, de esta sociedad. Si todos nos ponemos a predicar el Evangelio, tremendo será aquí, hermanos. Esto y más podrás escuchar aquí. Gracias por tu preferencia. Gracias por tu apoyo. Gracias por tus oraciones. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a el curso de Introducción a la Israelología. Estamos ahora en nuestra lección número 15. Vamos a estudiar en esta hora el estado de Israel en la profecía bíblica. El estado de Israel en la profecía bíblica. Vamos a orar para comenzar. Jehová Dios, ayúdanos con nuestro entendimiento en cuanto a la importancia que tiene Israel, Señor, y especialmente ahora como estado constituido, como una nación, Señor. Ayúdanos a verlo en la profecía y ayúdanos a aprender esta perspectiva. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con 3 textos de base aquí, mis hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, por favor, y versículo 23. Tienen ustedes sus bosquejos, pueden irme siguiendo ahí con sus bosquejos si gustan tomar notas, y pueden también ahí tener referencias bíblicas. Estando ahí, pueden consultar alguna Biblia en línea también para ir siguiéndome con los versículos. Versículo 23 del segundo libro de Samuel dice: ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Aquí está exaltando a Israel, se está exaltando en la palabra de Dios a la nación de Israel, al conglomerado, a todos los judíos juntos, no solamente a los individuos, sino a todos colectivamente. Jeremías 31:36 dice: Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, la descendencia de Israel faltará para no ser nación. Vea esa palabrita ahí, nación, delante de mí eternamente. Entonces hay que entender aquí algunos aspectos. Primero, que Dios está anteponiendo a Israel aquí por encima de cualquier otra nación, y Dios está prometiendo perpetuidad a la nación de Israel. Ezequiel 37:22 dice: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Se refiere aquí a una nación, todos ellos un estado libre, y además se refiere a la locación o el lugar, el punto geográfico en donde van a estar. Eso es en los montes de Israel, habla de la tierra. La tierra prometida, ya hemos visto en otra lección lo que abarca la tierra prometida. Y un rey será a todos ellos por rey,
y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces, la importancia de Israel para Dios como nación. Ahora vamos a ver algunas perspectivas en cuanto a esta doctrina del Estado de Israel en la profecía bíblica. Vamos a ver aquí, hermanos, a manera de introducción, 5 perspectivas al respecto. Hay tres perspectivas en la profecía sobre el Estado de Israel. Primero está la teología del reemplazamiento. Esa es una fábula muy interesante que mucha gente la cree y ya la tiene a manera de doctrina. Esto es el amilenialismo. Esta posición ve al Estado de Israel como simplemente un accidente de la historia, completamente ajeno a la profecía bíblica, sosteniendo que Israel rechazó a Jesús como rey. Por lo tanto, no hay más beneficios para ellos y han perdido el privilegio del cumplimiento de las profecías recibidas. Esta postura, hermanos, insiste que al rechazar Israel a su Mesías, lo cual no es cierto, dicho sea entre paréntesis, todos los pactos y promesas dadas a los judíos fueron transferidos a la iglesia. Es, por lo tanto, una teología de transferencia. A manera de conclusión breve, la iglesia ha reemplazado a Israel. Así que la iglesia está cumpliendo las promesas de Israel. Tiene una forma de interpretación alegórica y no literal. Esta perspectiva es muy peligrosa y se ha infiltrado mucho en el pensamiento ortodoxo cristiano, en el pensamiento fundamental, en el pensamiento particularmente bautista. La iglesia es un organismo vivo, distinto a Israel como nación. La iglesia está compuesta por pura gente salva, bautizada. Israel no era establecido de la misma manera. Israel era una nación compuesta de gente salva, y me refiero al contexto del Antiguo Testamento dispensacional. Era una nación con gente salva y con gente inconversa. Entonces hay muchos problemas teológicos, bíblicos, doctrinales, para tratar de entender y de creer esta teología del reemplazamiento. Número 2, una perspectiva que tiene un punto de vista opuesto, en el que se cree que habrá una restauración final de Israel. Creen en el recogimiento de Israel y el establecimiento de un reino futuro, pero no creen que el Estado de Israel tenga nada que ver con la profecía bíblica. Ellos creen en un recogimiento de Israel salvo. Cronológicamente sería, número 1, el arrepentimiento de Israel. Número 2, la conversión nacional de Israel. El problema es que de la población judía en Israel, de más de 5 millones de personas, menos de 5,000 son creyentes en nuestros días. Y la gran mayoría del resto son seculares, así que Israel está muy lejos de convertirse a Jesucristo. El problema con esta perspectiva es que, y esta perspectiva tiene muchos cristianos y también muchos judíos. Hay judíos ortodoxos, ultraortodoxos, que son enemigos del Estado de Israel. De hecho, hay muchos judíos ultraortodoxos que son muy amigos del señor Ahmadinejad. Y ellos están a favor de él y del señor Putin incluso, y de otros líderes del mundo que están tratando de afectar al Estado de Israel o de tratar de hacerlo desaparecer. Porque estos judíos dicen que el Estado de Israel no debería existir, que debe existir solamente por la mano del Mesías. Entonces ellos están muy apurados para que el Estado de Israel sea destruido y así pueda venir el Mesías a establecer el Estado. Y muchos cristianos tienen esta misma equivocación en cuanto a pensar del Estado de Israel. El Estado de Israel, según esta teoría, no debería de existir. Ahora, un par de problemas aquí más. Ellos dicen que los pasos para que resurja en la nación, el Estado, tiene que ser primero el arrepentimiento de Israel. Hay un problema aquí. La profecía dice que Dios va a convertir a Israel. Esto es, si me permiten la manera de decirlo, esto es, quieras o no quieras, te parezca o no te parezca. Es Dios quien va a salvar a Israel. Es Dios quien va a convertir a la nación, la promesa de conversión nacional. Y segundo problema es en cuanto a los pasos cronológicos que están ofreciendo esta perspectiva, es que la verdad es que el judío no está acercándose a un arrepentimiento, al contrario, secularismo, el humanismo, el ateísmo crece entre el pueblo judío. Entonces hay muchos problemas con esta perspectiva. Una tercera perspectiva dice que la restauración de Israel se está dando ahora mismo y que esto constituye el comienzo del cumplimiento de todas las profecías dadas a Israel. Habrá más y más judíos volviendo en la tierra de Israel cada vez y en cierto punto de la historia convertidos.
y entonces el Mesías vendrá. Cuando preguntamos por las profecías que hablan de la ira de Dios sobre Israel, ellos contestan que ya fueron cumplidas en el holocausto nazi, así que no habrá una tribulación futura. Hay muchos judíos cristianos buscando judíos por todo el mundo para animarles, ayudarles a regresar a Israel de inmediato para lograr que el Mesías venga ya. Incluso enseñan que judíos viviendo fuera de Israel se considera pecado, basado en las profecías que se invita a Israel a salir de Babilonia. Ahora también esta tercera perspectiva tiene varios problemas teológicos y bueno, tendríamos que ver cada una de estas perspectivas en su doctrina, en su presentación, en sus versículos que presentan de la Biblia como fundamento para poder explicarlas claramente y exponer sus errores de base. Pero hay que entender algo, hermanos, aquí en cuanto a esta tercera perspectiva que hemos visto. El asunto es que la Biblia claramente dice que habrá un tiempo de angustia para Jacob, el tiempo de la tribulación. La Biblia habla claramente de la semana 70 de Daniel, que será el tiempo de la tribulación. Entonces, ellos no están tomando en cuenta que habrá un tiempo de castigo. Ahora, no es una condición que Israel esté reunido en Jerusalén, en Israel, la tierra de Israel, para que el Mesías venga. Porque no se trata de que ayudemos a Dios. Y este pensamiento es más neoevangélico que otra cosa, incluso que judío. Están tratando de buscar organizaciones en diferentes partes del mundo y gastan mucho dinero para buscar a judíos pobres y llevarlos de regreso a Israel sin compartirles del Mesías, simplemente llevándolos. Hay muchos problemas con estas tres perspectivas. Ahora escuche bien, si tú eres creyente en la Biblia, simplemente si tú decides creer la Biblia tal y como está escrita y con un poco de estudio, un ejercicio de estudio, entendiendo leyes de contexto, entendiendo la manera de estudiar la Biblia según la ortodoxia, no según yo, según alguien más o según un maestro, no, según la ortodoxia de cómo se ha estudiado la Biblia, de cómo el apóstol Pablo la presenta, de cómo la presenta el apóstol Pedro, de cómo habla Isaías. Si podemos simplemente creer la Biblia en su contexto, tal y como está, es bien fácil poner a un lado esas tres perspectivas porque no se fundamentan bíblicamente. Este asunto de que está invitado en Ezequiel a Israel a salir de Babilonia, no está hablando de este tiempo. Babilonia no existe como tal ahorita. En Irak estaba Babilonia, va a ser reconstruida nuevamente la ciudad de Babilonia y es entonces cuando se invita a los judíos a salir de ahí. Pero ahorita México no es Babilonia. Viven como Babilonia, pero no es Babilonia. Estados Unidos no es Babilonia. Sudáfrica no es Babilonia. Entonces, hay muchos problemas cuando la persona decide no creer la Biblia, lo que Dios dice. A un punto más aquí. Primero, las tres perspectivas. Segundo, los dos recogimientos de Israel. Lo que esas tres perspectivas fallan en observar es que cuando la Biblia habla del recogimiento de Israel, habla de dos recogimientos distintos, dos eventos distintos. El primero en incredulidad y el segundo como salvos. Y esta es una gran falla doctrinal en cualquiera de las perspectivas que vimos, porque está claramente presentado en la Biblia. Número 2, Romano. El recogimiento en incredulidad como preparación para el juicio. Hay que entender, habrá dos recogimientos. El primero para juicio. El recogimiento a la tierra, primeramente. Ezequiel 20, por favor, 36, 38. Si van a ser recogidos, habrá que llevarlos a algún lado. ¿A dónde irán? ¿A dónde tienen que ir? Bueno, a la tierra de Israel. Ezequiel 20, 33 a 38 dice: Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y ahí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto en la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Aquí está hablando claramente el versículo 20, que Dios está hablando de que con mano fuerte va a tratar con ellos y con brazo derramado va a reinar. Primero está aclarando que Él va a reinar sobre ellos, les parezca o no. Segundo, versículo 34, dice que los va a sacar de entre los pueblos, están esparcidos por todas partes y los va a traer. Dice, está esparcidos de todas las
tierras, los va a traer con mano fuerte y brazo extendido. Son milagros judíos regresando a Israel. 35, dice, los va a traer al desierto de los pueblos. Aquí una referencia a Israel, al lugar apartado. Los pueblos tienen como ajeno a Israel históricamente. Dice, ahí voy a tratar con ustedes, litigaré con vosotros cara a cara, perdón. Esto de litigar, esto está hablando de un asunto legal, está hablando de un asunto de juicio. 36, como litigar